Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea, y muchos habitantes de Jerusalén reconocían sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Demos un aplauso al Señor en esta noche. Este domingo, la segunda lectura realmente es un resumen muy importante. No tendría nada que decir, sinceramente, solo la segunda lectura basta para terminar de comprender todo aquello que supone la venida de nuestro Señor, la esperanza cristiana y sobre todo nuestra preparación espiritual. Por eso releamos un poquito la segunda lectura. Ahí está sintetizado el contenido de nuestra fe y de nuestra esperanza. En primer lugar, dice San Pedro que no olvidemos que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Recuerden, ya ha aparecido este tema en el momento de la Pascua y concluíamos, y hay que concluir siempre, de que el tiempo rige para nosotros. Vivimos ciertamente condicionados por el tiempo. Vamos contando el tiempo, los días, los meses, los años. Y nuestra condición humana y mortal nos exige el tema del tiempo. Pero recuerden que Dios no está sujeto al tiempo. Y esa es una gran diferencia entre nosotros y las realidades divinas. Dios es eterno, vive en la eternidad, y la eternidad no tiene principio ni fin, y no está regulada por el tiempo. Por eso creo que San Pedro sí puede hacer esta relación, ¿verdad? Para Dios un día son como 1000 años, o 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque no está la relación del tiempo, no hay la medición de los días, de los años, ¿verdad? Entonces, la venida del Señor, sigue diciendo San Pedro, no es que el Señor se tarde, ¿verdad? Porque uno podría pensar, sí, pero ya pasaron 2000 años, ¿qué pasó? Temporalmente para nosotros ha sido ese tiempo, pero si lo asociamos con la eternidad de Dios, pues no ha pasado el tiempo para Dios. Y viene un elemento muy interesante, dice: no es que el Señor se tarde, como algunos suponen, en cumplir su promesa, sino que nos tiene paciencia, mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Entonces por ahí hay un criterio también, ¿verdad? Es decir, pareciera como que de alguna forma Dios sigue creyendo que es posible que los seres humanos vivamos en paz. Es posible que los seres humanos vivamos
como hermanos, como gente civilizada. Naturalmente, ¿verdad? Descubrimos que la realidad es distinta, ¿verdad? Hay maldad, hay violencia, pero no es que Dios lo quiera, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Son las decisiones, la libertad, las acciones de algunas personas, porque ni siquiera podemos decir que todos son malos, tampoco podemos decir que todos somos malos, no es verdad. De acuerdo, podemos ser pecadores, pero malvados no somos la mayoría, unos pocos son los malos. Por ellos, lógicamente, el ambiente se pone tenso, se nubla. La historia de muchos pueblos es ensangrentada por unos pocos, ¿verdad? Pero creámoslo así, ¿verdad? Como que Dios cree todavía en que el ser humano puede arrepentirse, corregir, y entonces esto podría en un momento determinado apresurar su venida. Lo contrario es, mientras haya enemistades, mientras haya violencia, mientras haya la maldad, pareciera como que Dios está dando tiempo, ¿verdad?, para que haya una especie como de verdadero arrepentimiento. Y naturalmente que no lo hace como en antiguo, ¿verdad? Porque si se recuerdan, para la Cuaresma se hablaba del tema de Jonás. Jonás, que iba a la ciudad de Nínive y les amenazó: si no se arrepiente en 40 días, la ciudad será destruida. Entonces es cierto, ¿verdad? Reaccionaron y de acuerdo, ¿verdad? Hagamos penitencia, arrepintamos nuestros pecados, corrijamos nuestros errores, pero fue bajo amenaza. Y en la actualidad, pues no existe esa condición. Es el ejercicio de la libertad. Y por otro lado, pues de alguna forma también la actividad del cristianismo, ¿verdad? O de las religiones, mejor todavía, más amplio. Las religiones, los miembros de las religiones, cualquiera que sea, tenemos también cierta obligación de vivir en paz. Porque la mayoría de nosotros posiblemente juzgamos a los violentos, nos indignan los violentos. Sin embargo, en algunos casos también nosotros actuamos con violencia. También nosotros vivimos en algún momento agresividad, amenaza. Nos sentimos vulnerables y entonces reaccionamos violenta o bruscamente. Entonces, no es que nos pongamos al nivel de los malvados, ¿verdad? Pero empezando por los miembros de las religiones, nosotros que somos cristianos, pues tenemos que de alguna manera mostrar que efectivamente se puede vivir en paz, que podemos ser pacíficos, que podemos vivir con tranquilidad, ¿verdad? Y que apartar de nosotros, por ejemplo, el gesto amenazador. Dice San Pedro: el día del Señor llegará como un ladrón, así de improviso, sin previo aviso, lógicamente. Aparecerán, dice, los signos, ¿verdad? Los cielos desaparecerán con gran estrépito, los elementos serán destruidos y perecerá en la tierra todo cuanto haya. Pero recuerden, ¿verdad? Esto sucederá según lo que dice la palabra revelada, después de que hayamos sido rescatados. Recuerden que el orden sí es importante. Después de que seamos rescatados de la muerte, entonces sí, todo lo material, todo lo existente, pues las perspectivas del final son estas, ¿verdad? No servirán para nada y por lo tanto, pues será su destrucción. Puesto que todo va a ser destruido, y esto es muy interesante, es una invitación también para nosotros los creyentes. Dice: piensen con cuánta santidad deben vivir ustedes, esperando y apresurando la venida del día del Señor, el advenimiento.
Es decir, con cuánta perfección debemos de vivir nosotros para apresurar. Si decíamos en la primera parte de que se está posponiendo la venida del Señor en ocasión del arrepentimiento de los seres humanos, para que todos tengan una oportunidad de salvación, esta otra perspectiva plantea que precisamente por la acción de los creyentes, de alguna forma se puede apresurar la venida del Señor. Es decir, que si nosotros vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos pide, de amar al prójimo como a nosotros mismos, de respetarnos entre nosotros, de apreciarnos y valorarnos, de apartar aquello que pueda suponer un daño para otros, de alguna forma vamos apresurando la venida. Podemos de alguna forma influir positivamente para que se dé la venida del Señor. Es decir, cuando cambian las condiciones en la convivencia de los seres humanos. Ojalá que no pensemos de que es imposible vivir en paz. Ojalá que no. Ojalá que no pensemos que el mal domina sobre el bien. Ojalá que no nos dejemos arrastrar por el pesimismo y decir que es más la gente mala que la gente buena, porque no es cierto. No es verdad. Los malos son pocos. Siempre han sido pocos. Causan daño, estragos, crean un ambiente a veces un poquito nebuloso, pero no son los más. Y el mal no tiene poder sobre el bien. No estamos bajo el dominio del mal, porque al final, pues todas las acciones humanas son voluntarias y son libres. Por ello es que la celebración de hoy, la tradición guatemalteca de la quema del diablo, pues de alguna manera quiere mostrar, de alguna manera, ¿verdad? Sé que tal vez la mayoría no lo hizo con esa intención, pero la idea es que el mal fue vencido. Y entonces, digamos, como se personifica el mal con el diablo, con un cachudo, coludo, colorado. Entonces se personifica, entonces dice, bueno, este es el maligno y quemémoslo, ¿verdad? Hoy también el concepto de la piñata, ¿verdad? La piñata del diablito. Es como manifestar, ¿verdad?, que el mal no domina. Y más todavía, el origen de esta práctica y tradición católica de la quema del diablo en Guatemala es por la fiesta de la Inmaculada Concepción de mañana. El 7 de diciembre, que antecede a la fiesta de la Inmaculada, lo que pretende decir es que la Virgen María, que fue preservada de toda mancha de pecado en el momento de su concepción, de la concepción de ella, no es que fue concebido nuestro Señor en el vientre de María, no, estamos hablando de la concepción de María en el vientre de Santa Ana. Y entonces la celebración o tradición de la quema del diablo está asociada a la Virgen María, que fue preservada de toda mancha de pecado. Entonces venció al mal. Su concepción, desde el punto de vista del dogma de la Iglesia, lo que nos está diciendo es que no fue afectada por el pecado. Y entonces la quema del diablo es en relación a la Virgen, a la Inmaculada Concepción, la víspera de la celebración de la Virgen. Entonces el gesto de la quema del diablo, pues es eso, ¿verdad? El mal no tocó a la Madre del Señor. El mal no domina. El mal fue vencido. Tal vez en ese sentido no derrotado del todo, porque será el día de la resurrección en que el último enemigo en ser aniquilado será la muerte y por lo tanto la maldad.
pero el mal fue vencido por la Madre del Señor. Posiblemente pues muchos aprovecharon hoy, ¿verdad?, para quemar basura, para quemar cosas, ¿verdad? Pero la intención original era esta, ¿verdad? Que pudiéramos de alguna manera expresar como la reacción ante el mal, destruyéndolo, quemándolo, tratando de manifestar que el bien domina al mal, que no estamos dominados por el mal. Y por lo tanto, pues, la fiesta de la Inmaculada nos invita a creer que efectivamente María, llena de gracia, concebida sin mancha de pecado, es la nueva Eva. En términos de San Pablo, la nueva Eva. Porque si por el Génesis en algún momento se podría malinterpretar, ¿verdad?, pero se hace la comparación de que si por la primera mujer vino el pecado, la tentación, ¿verdad?, porque el hombre pues responsabiliza a la mujer de algo que no es verdad, porque al final el hombre, según el relato de Génesis, tomó la decisión, tomó el fruto prohibido y lo probó por sus propias manos, por su propia voluntad. Lo que pasa que después, chillón, por no decir otra palabra, pero se retracta y dice: la mujer que me diste, ella fue la que me, como si le diera la mano a la mano y le hubieran metido a la manzana o el fruto prohibido, ¿verdad? Pero no, era su acción libre, intencional, consentida, ¿verdad? Pero fácil, ¿verdad? El hombre se retracta y responsabiliza a su pareja, ¿verdad? Como es muy común. Generalmente no aceptamos nuestra responsabilidad, sino que es más fácil culpar a alguien o señalar a otra persona por los efectos de nuestras acciones. Pero la Virgen María se presenta como la nueva Eva, venciendo al pecado y por lo tanto teniendo dominio sobre el mal desde su concepción. Por eso, cuando el ángel la visita a sus 16 años y le dice llena de gracia, se entiende que la madre, que había sido preservada de toda mancha de pecado, así se ha mantenido hasta los 16 años. Y a partir de ahí, entonces sí, es concebido el Hijo de Dios en el vientre de María. Por último, el texto de San Pedro dice: nosotros confiamos en la promesa del Señor y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso, apoyados en esta esperanza, pongamos todo nuestro empeño en que el Señor nos encuentre en paz, sin mancha ni reproche, es decir, en gracia de Dios. Y la invitación pues para todos es de que pongamos nuestro empeño, ¿verdad? Que nos esforcemos. Hoy tuvimos la experiencia del retiro de Emaús de hombres, muy interesante, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Muy interesante. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen la experiencia, pero como son personas nuevas, diferentes, con circunstancias diferentes, muy complejas, de verdad, cómo la gracia de Dios puede actuar en la vida de algunas personas que han vivido experiencias traumáticas, ¿verdad? Coincidentemente tuvimos algún par de participantes que estuvieron detenidos por muchos años, viviendo la experiencia amarga y dolorosa y triste de la prisión, de las prisiones de Guatemala. Sin embargo, de verdad, la gracia de Dios, el testimonio de los creyentes, la actividad que se desarrolla en algún momento allá, les permitió, me parece a mí, perdonar y arrepentirse de acciones que pudieron haber tomado.
Y esto hablando de situaciones bastante complejas, ¿verdad? Entonces, es de reconocer, ¿verdad?, que incluso las personas con malas intenciones, con sentimientos contrarios a la humanidad, que las personas que pudieron haber vivido experiencias muy particulares, ¿verdad?, pueden cambiar su perspectiva, pueden cambiar la orientación de su vida, pueden cambiar sus intenciones, pueden cambiar sus acciones, pueden cambiar y ser hombres nuevos. Y esto es por la fe. Por lo tanto, cualquiera de nosotros, perfectamente puede, con un poco de esfuerzo, me parece, puede corregir, enmendar y mejorar la calidad de su vida. De verdad que fue una experiencia muy hermosa con los caballeros hoy, los varones, este fin de semana, y que ha valido la pena pues seguir con este esfuerzo, ¿verdad?, de parroquia, y que nos permite pues también prestar un servicio a personas que no son de la parroquia, pero que se han enterado de la experiencia de Emaús y han venido para que les compartamos nuestra experiencia. Por último, pues darle gracias al Señor. Hoy fue la clausura también de los talleres de manualidades de la parroquia. Hubo una exposición, venta también, muy bonitas cosas, de veras ustedes sorprende la capacidad de las instructoras y de las personas. Hay cosas, bueno, hubo en la exposición y la venta, hubo venta. Cosas muy interesantes, casi todas con un perfil navideño, pero qué interesante, o sea, qué bonito es ver el esfuerzo de las personas. Por ejemplo, lo que más resaltaba era la pintura en tela, una técnica muy bonita, colores muy especiales, el bordado a máquina también, cosas bonitas que se pueden hacer. Y pienso que es parte de lo mismo, ¿verdad? Que uno, intentando hacer cosas diferentes, puede llegar a hacer cosas sorprendentes. Y para el próximo año, por supuesto, verá que estarán los talleres. Me imagino que habrá otros, ¿verdad? Habrá más. Y dentro de esos, pues tenemos la posibilidad también de iniciar el próximo año un curso para auxiliares de enfermería. Esto va a ser los miércoles de 9 a 1. Ya está, esto ya es oficial. Es enfocado a personas, principalmente mujeres, pero también los caballeros, los hombres, que solo hayan terminado la primaria, para que puedan por menos atreverse, ¿verdad?, a poner inyecciones, sueros, tomar la presión, a cuidar enfermos, a aprender los métodos para cambiarlos, bañarlos, trasladarlos, cambiarlos de la camilla para la cama, de la cama para la camilla, que son, me parece, técnicas que se aprenden. Y por supuesto, la posibilidad de aspirar a alguna plaza en el área privada, en los sanatorios privados. Porque para los hospitales y centros de salud del Estado se requiere que sean personas egresadas de una escuela autorizada por el Ministerio de Salud. Y entonces, como me acabo de enterar de eso, entonces mañana vamos a empezar a averiguar los requisitos para poder instaurar de repente también una escuela de enfermería autorizada por el Ministerio de Salud. A ver qué dicen mañana, cuáles son los requisitos, pues llenar los requisitos y se supone que así va. No sé si así será de fácil, pero se supone que se debiera de alcanzar. La diferencia es que una escuela oficial autorizada por el Ministerio de Salud requiere a partir de tercero básico, porque es una como media carrera. Ahí sí es de lunes a viernes, de 8 a 12 o de 8 a 1. O sea, ya es como una especialización, o sea, ya es algo muy específico, ¿verdad? Es 5 días a la semana, horas de estudio, las evaluaciones, la práctica hospitalaria, etcétera, etcétera.
Vamos a intentarlo, a ver si por lo menos no nos quedemos con solo la intención, sino de verdad ver si se puede hacer. Pero en principio inicia la academia, la escuela, para los días miércoles, de las 9 a la 1 de la tarde. Esto a partir de la segunda semana del mes de enero. Démosle un aplauso al Señor en esta noche en que estamos celebrando